Tratar de evitar que esto se revierte, vuelva a aparecer, el conflicto recrudezca. Y bueno, lamentablemente tuvimos una desafortunada reunión donde por ahí se tocaron temas personales y se ha visto a un ministro medio ofuscado, medio salido de sus cabales ante la requisitoria. Primero no estaba invitado, pero tiene todo el derecho de venir. Y quería hacer una reflexión sobre los funcionarios, sobre el funcionario público. A cualquiera de nosotros nos puede tocar. Hay probablemente en esta mesa acá sentado posibles candidatos a intendentes, un intendente interino como el presidente del Consejo Deliberante, para que reflexionemos sobre la función. Fundamentalmente sobre eso. Y me voy a permitir leer un párrafo que como de un diario local, de una revista local, Vigencia, donde la editorial escribe algo del señor director de la revista, que realmente pinta de cómo nos comportamos y qué piensa la gente de los funcionarios públicos. El título es "Hicimos mucho con y sin ética". Y dice: el sector político tiene una frase casi siempre: hicimos mucho, pero aún nos queda mucho por hacer. Demasiado trillada, denota incapacidad por todos los ángulos que se quiera analizar. Solo deja expuesto que los funcionarios siguen viviendo a contramano del pueblo, porque en tantos años en el gobierno, realmente, en vez de cambiar las cosas favorablemente, cada uno a su turno ha incrementado sus patrimonios, y los habitantes de este país en su conjunto se debaten en cómo sobrevivir con magros ingresos, engendrando reclamos sectoriales para cumplir roles fundamentales propios de un Estado democrático, donde muchas veces parece ser que no constituyen prioridades básicas para los gobernantes la salud, la educación, la justicia, la seguridad y mucho menos otros servicios que fueron privatizados, servicios públicos también, agua, provisión de agua, de luz, de transporte, de comunicación, por citar solo algunos, y que todo el peso lo debe soportar el usuario preso del sistema porque no otorgan ninguna alternativa. La nota no tiene desperdicio, se la recomiendo porque habla también de la medicina, habla de algunas palabras del señor gobernador. Y yo creo que esto hablaba el 10 de diciembre de la reflexión que tenemos que hacer de los políticos y de mirarnos un poco a nosotros, de cómo representamos al pueblo. Ellos nos dan poder, la gente nos vota y nos hace poderosos, y la tomamos de rehén. El político toma de rehén a la población. Ojalá que cada vez que tengamos un problema con cada uno de los pobladores, desde los gobiernos que nos toca la responsabilidad de brindar estos servicios, cada uno de nosotros pueda hacerlo de la mejor manera, y siendo funcionarios no alterarse ante la crítica y poder responder, dar respuestas positivas ante un conflicto determinado. Vimos en la exposición de la directora del hospital y del señor ministro una gran exposición de las cosas que se van a hacer, de los presupuestos que se incrementan. Se han mostrado básicos de 1.100 pesos con mucho orgullo, porque han aumentado el 56% en los últimos 3 años. Yo creo que es lamentable. Cada uno de nosotros tiene a disposición los informes que nos dejó el ministro. Entonces, yo creo que no se ha dado respuesta a los conflictos que van a continuar. Ojalá me equivoque, ojalá el gobierno de la provincia empiece a hacer justicia con los sectores, empiece a disminuir, como se lo expliqué, el aporte jubilatorio de los empleados de salud pública, que es el 17%, cuando todo el resto de la provincia aporta el 13%, el porcentaje en obra social
es el 7% cuando el resto de la población aporta el 5% de su sueldo. Todo es injusto y hace 10 años que se viene reclamando esto y los conflictos lamentablemente no se solucionan porque venimos a mostrar de nuevo cómo con ladrillos y con ecógrafos y con videocronoscopios y tomógrafos vamos a resolver problemas. No va a haber quien los maneje, lamentablemente. El recurso humano en salud pública es fundamental y no se hace de un día para el otro. Llevan 20 o 30 años formar un médico, llevan 5 o 10 años formar un buen profesional de enfermero, y eso no entró en la exposición que hemos tenido la oportunidad de escuchar el día martes. Es lamentable y hemos perdido una gran oportunidad de poder intercambiar opiniones y poder decir lo que nosotros pensamos con respecto a este conflicto y que se puedan brindar algún tipo de soluciones, porque realmente parece que el Estado no puede conseguir una enfermera, porque han escuchado todos ustedes que me habían preguntado a mí de qué manera lo podían hacer. Es sencillo, hay que llamar a un concurso de presentación de antecedentes y que se rinda un concurso. Hay mucha personal que va a poder trabajar en el hospital, pero hoy por hoy la solución es monotributistas y tapamos los huecos. Yo creo que este es el problema y lleva 10 años y ojalá no nos encuentre nuevamente dentro de 6 o 7 meses en la picota de tener que salir a decir si el Consejo apoya o no apoya una medida en reclamo de mejorar los salarios. Yo espero equivocarme, ojalá que no sea así, pero esta es la reflexión que quería hacer y fundamentalmente porque esto es lo que piensa la gente. Esto de lo editorial el dueño del diario Vigencia, esto es lo que piensa la gente. Nada más. Era para el concejal Borner. Sí, señor presidente. La verdad que quiero decir algo muy cortito. Yo no voy a estar de acuerdo, señor presidente, con la editorial de esa revista. No creo que la clase política tenga que ser señalada como una clase corrupta, señor presidente. Entiendo que los que estamos acá adentro somos honestos intelectualmente, damos la cara, trabajamos y estamos siempre presentes. De manera que las editoriales de revistas, las editoriales de medios de comunicación tienen una intencionalidad empresarial, responden a un margen de rentabilidad y fundamentalmente en ese sentido las editoriales responden a un interés creado. Reivindico a la clase política, señor presidente. En el año 1994, en el famoso Pacto de Olivos, realmente se ha incorporado un título en la Constitución de la República Argentina, desde el artículo 34 en adelante, con nuevos derechos y garantiza, señor presidente, que el pueblo gobierna a través de sus representantes. Quienes hablan mal de la política, señor presidente, seguramente serán también los que algún día levantarán la mano para que en la Argentina desaparezca, señor presidente, la representación popular. Por eso yo quiero disentir con el editorial de la revista. Lo que sí, señor presidente, debe estarse sobre la mesa y debe discutirse, y es esto el debate que tiene que generar la política, es si el Estado está ausente o es ineficiente. Ahí está el centro de la discusión, señor presidente. Y hoy día es el debate que la clase política debe dar. ¿Tenemos un Estado ausente o un Estado ineficiente? Entendamos cuáles son las causas para justificar o para pelear por la ineficiencia del Estado, señor presidente. Entonces yo quiero reivindicar a la clase política porque es muy fácil encontrar la culpa en uno o en otro. Es fácil, eso es un trabajo de sencillez absoluta. En realidad lo que tenemos que hacer es tratar de juntarnos todos y tirar de un carro hacia adelante y fundamentalmente, señor presidente, tener un claro discurso verdadero, real, sencillo y no doble discurso, señor presidente. Porque la crisis de la salud está en todos lados. Vayamos acá enfrente, señor presidente, y preguntémosle a los enfermeros que hacen guardia sábado y domingo, a ver qué es lo que cobran y cuántas horas tienen que trabajar. Entonces pensemos un poco más allá
de lo específico, lo puntual. Pensemos en algo más grande, discutámoslo, pongámoslo sobre la mesa. Y fundamentalmente apunto yo a la editorial. No conozco qué es lo que ha pasado en la semana, señor presidente, pero sí fundamentalmente eso es lo que quiero plantear. ¿Por qué? Porque el político expone desde su propia personalidad, su propio físico, su propia cara, expone a su familia, expone a sus amigos y demás. Entonces decide aceptar que la corrupción pasa por la política, me parece que es algo muy sencillo y que no le hace bien a la institucionalidad, señor presidente. La gente vota cada año y medio, vota a proyectos, señor presidente, y que lamentablemente los proyectos se sintetizan en la persona. Vayamos a estudiar y analizar qué piensa la juventud, ese segmento etario menor a 30 años, señor presidente. Solamente quiere votar a la persona porque entiende que es la persona la que lo va a representar, no más allá de tal o cual partido político. Entonces, para entender la realidad, hay... Y veo reducido, señor presidente, la editorial. Y esta editorial es la que también golpea la puerta de la política para sostener la revista, señor presidente. Entonces, seamos claros, yo me animo a discutir cualquier cosa sobre la base de la verdad. Sobre la base de la verdad, no sobre el discurso entero. Digo una cosa y hago otra. Entonces, esto creo que tenemos que plantear como un desafío de la política, porque si no, no podemos llegar a la gente y plantearle y decirle, acompáñenos a este proyecto. O si no le gusta este proyecto, acompañe a aquel otro proyecto, que en eso consiste la democracia y está consolidada en la Constitución Nacional. Entonces defendamos nosotros a la política como una herramienta de inclusión, así como estamos hoy discutiendo sobre la seguridad o la inseguridad. Incluyámoslo a la víctima y incluyémoslo también al victimario, señor presidente. Entonces, es un debate completo. Si yo tomo un solo costado de la moneda o una sola cara de la moneda, mi debate, mi resultado va a ser ineficiente. Y creo que ese es el déficit del Estado, que solamente está mirando un costado y probablemente le falta el otro costado. Se habla mucho de la falta de obra pública, pero el otro día, y venimos reivindicando hace 2 años, señor presidente, la necesidad de consolidar un salario digno y equitativo, un salario mínimo vital y móvil. Pero también hablamos de que hay que pensar, y la política debe pensar en la persona, señor presidente. Y ahí sí comparto de que la salud pública es un derecho esencial para la salud, para la persona, señor presidente, y eso tenemos que seguir trabajando y acompañando. Así que el debate es bueno, pero no comparto la editorial de la revista como que la política está asignada por la corrupción. La política estará asignada seguramente en un puntaje del 1 al 10, en 1, 2, 3, 5, depende de dónde se lo mire. Pero en definitiva es una herramienta que le ha costado a la Argentina durante muchos años, señor presidente, realmente gente que ha pagado con su vida y con su libertad, jóvenes argentinos que han ofrendado su vida para que hoy nosotros podamos expresar lo que estamos diciendo. Así que creo que no quería hablar mucho, pero en definitiva es lo que pienso, porque este discurso ya lo he escuchado en distintos lugares. Y en definitiva es la gente que decide y va a decidir seguramente, señor presidente, en junio del 2015 cuál es el proyecto político que entiende que lo representa. Y ahí tenemos que apuntar a que ese proyecto político que lo represente sea mejor y genere una mejor calidad de vida para todos nosotros. Nada más. Tiene la palabra el concejal Jorge Eduardo Lacur. Señor presidente, por supuesto que yo también voy a reivindicar la política, pero también tenemos que ser autocríticos muchas veces, ¿no? Porque evidentemente la sociedad muchas veces nos está reclamando cosas que no se pueden solucionar. No digo esto que sea culpa de lo que estemos acá, culpa de otro que está afuera o otros que están más arriba, pero evidentemente la sociedad nos está reclamando cosas que no hemos podido solucionar desde el año 83 a esta parte. Y esto no es solo responsabilidad de un gobierno, de otro, del que vino, del que pasó, culpa de los 90, del 2000. Y no podemos seguir montándonos en el hecho de que la política no se toca porque murieron muchos para recuperarla, señor presidente.
Estoy de acuerdo con que murieron mucho para recuperarla y estoy de acuerdo en que sigamos reivindicando la política como el único medio válido para resolver los problemas. Pero sí creo, y eso por ahí es un desafío que tenemos que tomar, es que tenemos que subirle la calidad a la política. Creo que tenemos que empezar, los que tenemos la responsabilidad de ser política y de tener un cargo público, los que estamos acá, y que creo que lo hacemos de corazón y lo hacemos con la mejor de las intenciones, tomarnos el desafío de mejorar la calidad de la política. Porque hay un montón de cuestiones sin solución y han pasado desde el 83 a esta fecha un montón de años. Y lo que pasó el otro día acá con el ministro de Salud, que celebro que haya venido, porque evidentemente el hecho de que haya venido acá a la Ciudad del Dorado ante una resolución de este cuerpo que invitaba a la gente de la salud de la zona que nos venga a explicar un poco cuál era el estado en que estaba esto, evidentemente denota la calidad de la política de este cuerpo, porque evidentemente se lo toma en serio y se lo toma con la seriedad suficiente para venir a dar explicaciones acá. Y esto hace a la calidad de la política, hace a que nosotros tengamos la responsabilidad de citar a quien haya que citar para que venga y explique las cosas. Pero quien no estuvo a la altura de la calidad de la política fue el ministro de Salud, porque se termina molestando porque se le hacen críticas o se le hace algún tipo de reclamo y termina personalizando la cuestión en el concejal de Aboto, porque trabaja en el hospital y seguramente es parte de la gente que reclama. Está bueno que venga y nos muestre los planos que nos mostró y nos muestre las estadísticas y nos muestre un montón de cuestiones. Está bueno, está bueno. ¿Era verdad o no era verdad lo que dijo? Yo lo que le voy a decir al ministro, y le dije ese día, que no le voy a discutir, no le voy a discutir lo que tenga ahí, porque la verdad que no conozco de esas cuestiones de números, pero lo que sí le dije, y reitero, y lo que dijo el concejal de Aboto, que se está descuidando el recurso humano. Podemos construir mucho, pero estamos descuidando el recurso humano. Las quejas de la gente del hospital no se quejaban de que le faltaba un edificio, se quejaban de que tienen exceso de guardia los enfermeros, de que los hospitales de toda la zona no funcionan y terminan el hospital del Dorado recibiendo todo lo que hay de la zona. Entonces, la calidad de la política, porque planteó en un momento dado el ministro sobre la producción del concejal de Aboto. Y yo les puedo plantear cuál es su producción desde el punto de vista del ministro de Salud de la provincia de Misiones, cuando ninguno de los hospitales de toda la zona norte de Misiones funciona. Y tienen que traer acá al Dorado hasta un Quebrado. Porque eso que me dijeron de un Quebrado, me lo dijeron de San Pedro, de donde él vino. Yo estuve en San Pedro y el hospital de San Pedro no puede atender ni a los Quebrados. Entonces, ese es el tema de la calidad de la política y de la calidad de los funcionarios que uno por ahí reclama. Y esto es de tiempo, no es de ahora. Y como digo, no es una cuestión de un gobierno, de otro, de lo que viene. Desde el 83 a esta parte, creo que todos los gobiernos hemos contribuido poco, tal vez, a la calidad de la política, y eso es lo que la gente nos reclama. No digo con esto que estoy en contra de la política, digo que tenemos que mejorar la calidad de la política, porque o si no, la gente va a terminar pensando de cómo nos queremos que piense. Somos nosotros los responsables de mejorar esta cuestión. Y no digo que la política no sale un frasco, la política sale de la sociedad y somos representantes de la sociedad y tenemos los mismos vicios que la sociedad. Pero tenemos que tratar nosotros de mejorar esta cuestión. Así que, señor presidente, nada más que eso, y era nada más que manifestar esto y en cierta forma el malestar que me produjo la reacción del ministro de Salud, que por ahí
podría haber sido de otra forma y podría haber terminado de otra forma, pero lamentablemente terminó en ese desarrollo que terminó. Nada más, señor presidente. En la palabra del concejal Yaboto.